preguntas y respuestas, porque, repito, me cuesta mucho trabajo de hablar como director, teniendo solo una película en mi haber. Así que si alguien, hay otro micrófono y quisieran hacer preguntas, me encantaría que convertamos esto en preguntas y respuestas. ¿Quedó clarísimo entonces todo? ¿Me voy? Mira, no, el chiste, yo en esta película creo que algo de lo que estoy muy contento y muy orgulloso es que logré, con la experiencia previa que yo tenía como asistente de dirección y como productor, a la hora de arrancar el proyecto, con Alejandra Cárdenas, mi productora, y con Marta, hablamos de castear muy rápido el proyecto, de tratar de encontrar el elenco lo antes posible para poder ensayar, para tener el mayor tiempo de ensayo posible. Cuando yo tomo la película, está casteada en cierta forma, la escribió Marta, pensando en su hermana Miri, y Luis Gerardo Méndez ya estaba en el proyecto cuando a mí me llega. Lo cual se me hizo padre porque a Marta la conocí hace muchos años, teníamos ganas de hacer algo juntos, y con Luis Gerardo había trabajado yo antes. Entonces, para mí era ideal. A Miri no la conocía. Entonces lo que hice fue castear lo antes posible para poder ensayar. Y mucho de lo que en la película está fueron cosas que fueron surgiendo ya en las mesas de trabajo, en las lecturas de guión con todo el elenco, para encontrar el ritmo y el feeling de los personajes. Se les mandaba el guión, teníamos una lectura, hacíamos notas, y con mi script presente íbamos metiendo esas notas en el guión, lo cual creo que ayudó mucho a que la película funcione de una forma un poco más natural, a pesar de ser una historia como bastante pues loca, absurda. O sea, este género de comedia romántica. Marta se duerme, cae en una camioneta y aparece en Quintana Roo. O sea, ahí ya estamos totalmente en fantasía. ¿Cómo lográbamos que el día a día de los actores funcionara de una forma mucho más natural, ¿no? Que a pesar de ser una historia, pues, en ese sentido, como con esa locura, que los diálogos y la interacción entre ellos se dieran lo más natural posible. Y fue justo así. Pero yo recomiendo muchísimo castear lo antes posible para poder hacer el trabajo de mesa con los actores, para llegar a tener los personajes lo mejor delineados posible. Creo que las películas, si los personajes son claros, funcionan mucho más. Adentrarnos en este medio no tenemos la idea de cómo es que llegas. Entonces, tú dices que estabas como asistente. ¿Cómo es que de repente terminas haciendo tu propia película? Que terminas haciendo tu propia película. Bueno, mira, yo creo que cada quien empieza, no hay una fórmula clara para empezar a hacer tus películas. Creo que esa es la tremenda pregunta que todos nos hacemos, no solo como director, los actores. ¿Qué haces para hacer tu primera película? ¿Cómo entras al medio, no? Especialmente porque son medios muy chicos, ahora cada vez más grande, pero bueno, en ese momento, para mí, yo estudié cine, yo estudié dirección y guionismo, luego tomé un año de producción. Yo quería ser director. Cuando llego a México, yo estudié en Estados Unidos, cuando llego a México, repito, había muy poca producción. Yo empecé trabajando en Video Homes, que eran estas películas que se hacían para directo a video, finales de los 80s, principios de los 90s, que fue una industria grandísima, además que eran películas que se filmaban en 10 días, 2 semanas. Normalmente eran o películas sexicomedias o películas de frontera. Muchas de las que yo trabajé eran sexicomedias, que eran con Alfonso Sayas, el Caballo Rojas, Flaco Ibáñez, Carlos Justi, César Bono. Era muy divertido en ese momento, más que era horrible porque eran películas con muy mala calidad. O sea, se filmaban en 10 días, se hacían en 16 milímetros, la fotografía era como meramente una forma de capturar, todavía no existía el cine digital, pero no había esta cosa donde había el tiempo para... Era muy, y si las cosas se apretaban, se arrancaban hojas del guión, y era muy dramático viniendo a estudiar cine, porque como joven cineasta idealista estás viendo Truffaut y Godard y quieres cambiar el mundo,
y te enfrentabas a filmar películas en 10 minutos con sabrosotas y nalgadas y albures. Para mí fue una gran formación porque sí aprendí a filmar muy rápido el tema de los ejes, el tema de la economía, de puesta en escena y demás, pero no era algo que yo quería hacer toda mi vida. Y la primera película, bueno, termino de hacer los videojuegos, me regreso a Nueva York, tomo un curso de producción y sale la oportunidad, estando en Estados Unidos, de trabajar en la película Zapata de Alfonso Arau, pero no la película que vieron. Alfonso iba a hacer esa película antes, producida por 20th Century Fox, y venía del éxito de Paseo por las Nubes. Era una película enorme de $30 millones, que mi abuelo fue actor y guionista, conocía yo a Alfonso. Bueno, me presentaron con Alfonso, lo fui a ver en Los Ángeles y me dijo, sí, vete a México, estamos en preproducción y puedes trabajar de mi asistente personal. Entonces me regreso de Los Ángeles, yo tenía una visa por un año, la dejo, me vengo a México y esa película se cayó. Y fue hasta 7 años después que levantó Zapata, la Zapata que todos vimos, no muy afortunada, pero... Entonces yo estoy aquí en México, desempleado, y como no estudié en México, no conocía a nadie de las escuelas de cine. Entonces, pues estaba como muy nervioso de qué iba a hacer de mi vida porque no conocía, estaba muy claro que yo no quería hacer publicidad, porque no entendía, no es que tenga nada malo los comerciales, solo yo no entendía yo que podía sumar en los comerciales. Y un amigo mío, actor, estaba terminando de hacer Mirada de Mujer, y me dice, oye, el director de Mirada de Mujer, Toño Serrano, va a dirigir una película que se llama Sexo Puro de Lágrimas, y están en Churubusco, aquí a las oficinas. Le dije, bueno, pues me encantaría ver si puedo ahí tratar de colarme. Me dieron la dirección, me vine a Churubusco a tocar, el productor era Matías Ehrenberg, dirigía a Toño Serrano, y la productora de línea era Sandra Solares. Les dije, oigan, pues yo de cine, hice 3 videojuegos, me encantaría trabajar de lo que sea. O sea, yo lo que quería era pisar un set. Les di mi currículum, me dijeron, ya estamos llenos, y bueno, ni modo. Me voy y a la semana me habla Dante Aguilar, que era el gerente de unidad, me dice, oye, pues te podemos pagar 1,000 pesos a la semana de asistente de producción. Yo encantado, me emocionaba mucho trabajar en una película, no fuera un videojuego, una película 35 milímetros. Yo lo conocía a Toño Serrano, pero venía del éxito de Mirada de Mujer, que había sido en ese momento estas novelas bastante arriesgadas, había una propuesta, había una puesta en escena bastante interesante, el lenguaje era bastante interesante, no era el típico lenguaje de tele. Entonces empecé a trabajar en esa película. Fui asistente de producción y pues nada, conociendo la forma de trabajar en México, conociendo a la gente, estaba el fotógrafo de esa película era Javier Pérez Grobel, que había hecho 3 o 4 películas antes, que eso pues, en México era como de los fotógrafos que más películas tenían, ¿no? O sea, ya se había ido Chivo, Prieto todavía estaba en México, y estaban otros 3, Markovich y otros 3 o 4 fotógrafos que eran los que tenían la oportunidad vivían de publicidad, pero hacían cine, ¿no? Y ahí empecé como a hacer esta carrera, de ahí me llamaron a otro proyecto, y en ese momento surgió una cosa muy interesante, muchas películas americanas filmadas en México. Entonces, como que me fui colando y me convertí en asistente de producción, jefe de asistente de producción, y luego fui asistente de dirección mucho tiempo en películas americanas filmadas en México. Fue una experiencia increíble porque pues, tuve la oportunidad de trabajar con ídolos míos, o sea, asistí dirección a Quentin Tarantino en la parte de Kill Bill que se filmó en México, asistí a Robert Rodríguez en Once Upon a Time en México, trabajé con Bruce Beresford, que había ganado el Oscar por Driving Miss Daisy, Tender Mercies, en Pancho Villa, una película para HBO, trabajé en Blow con Ted Demme, que era un cineasta, se nos adelantó, pero era un cineasta joven, que había hecho 3 películas muy interesantes. Entonces como que esa apertura fue muy padre, pero esa fue mi ruta y creo que por eso me convertí en productor antes que director. Hoy por hoy no me arrepiento de haber vivido todo eso, fue una increíble experiencia, trabajar con actores increíbles, Gene Hackman y demás,
Pero hoy creo que la ruta para dirigir no es esa. Creo que la ruta para dirigir hoy es aprovechar de todas las tecnologías que hoy hay. Antes no había forma de hacer una película si no era en 35 o 16. Y eso era caro. O sea, solo el simple hecho de material y revelar y demás, el equipo que requería de iluminación era muy complejo. No había esta cosa de me voy con mi camarita y hago un proyecto. Hoy por hoy el cine digital es impresionante. Entonces, yo mi recomendación a cineastas, a jóvenes cineastas que quieren dirigir, sin duda es vete y filma. Filma tus cuentos, filma tus historias, búscate amigos actores, aunque no sean actores, y empieza a experimentar el músculo creativo de filmar. Si quieres producir, creo que lo que yo hice fue lo correcto, es empápate, métete, conoce completamente el proceso de hacer películas para que como productor, no nomás la parte financiera, sino la parte de controlar y llevar un crew y liderar un equipo, tengas ese know-how, esa experiencia y al mismo tiempo ese respeto de tus compañeros del equipo. Pero para dirigir sí creo que es más importante escribir tus guiones o buscar guiones o filmar tus cortos o tus documentales o tus pequeñas historias o tus grandes historias. Creo que el proceso que yo hice, aunque me dio muchísimo, es mucho más tardado. Y ya lo que me pasaba asistiendo a dirección, cuando dirigí Inadaptados, o empecé a dirigir segundas unidades, tenía yo esta conciencia de asistente de dirección. Y el asistente de dirección, sin duda, una de las piezas más importantes en una película, realmente lo que es un administrador de recursos. Es el que cuida al director y es el enlace entre director y producción. Es el que trata de que se acabe el día, planea cómo se va a filmar, pero tienes una conciencia constante del tiempo, de la producción, de si el equipo está contento, del clima, de qué vas a hacer al día siguiente, de las fechas de los actores que entran después y demás. Entonces, yo me acuerdo dirigiendo Inadaptados. Yo estaba produciendo una película que se llama Ventanas al Mar, de Jesús Mario Lozano, que estaba yo produciendo, dirigiendo la segunda unidad. Y cuando empecé a preparar Inadaptados, yo todavía estaba en ese mood, mi chip todavía era de productor. Y estando filmando, me acuerdo perfecto estar ahí con mis actores, ya era tarde, eran más horas de las que se habían platicado y demás, una película con muy poco presupuesto. Y me acuerdo que se tronó una lámpara. Y escuché cómo se tronó. Y porque agudizas ese sentido de, claro, esto implica cambiar la lámpara, y entonces si la tienen que traer del camión y yo ya estoy a punto de filmar y vamos tarde, en lugar de estar con mis actores, con el fotógrafo, concentrándome en lo que viene a ser como director, que es contar el cuento. Entonces, hay grandes asistentes de dirección que han dirigido y muy pocos de ellos han hecho la transición a dirigir. Porque te vuelves esta persona que va más rápido que el director. Estás pensando en, si filmo esto más rápido, entonces mejor me voy para allá, en lugar de lo que tiene que hacer el director, que es hasta que quede. Es trabajar con el actor, es concentrarte, es cuidarlo, es cuidar el tono, es estar pensando en esta escena. De dónde viene, a dónde va y con qué corta. Nada más. Y olvidarte de todo lo demás. Oímos estas historias de estos directores que son como dictadores, ¿no? Que son los grandes hijos de puta. Yo con el paso del tiempo creo que es una posición, y la última posición legal, ser director, donde puedes ser un dictador. Tienes que ser un dictador. Si tienes esta conciencia constante de que todo el mundo esté feliz, que todo el mundo estemos encantados con el proyecto y que no se vaya a estar cansada la gente, que hayan comido y que te pierdes de lo que veniste a hacer, que es dejarlo todo en la cancha y es sacar la mejor versión de esta página que estás filmando.